Nunca pensé que abrir la puerta de mi casa se sentiría como si me hubieran condenado. Llovía a cántaros, de esos aguaceros que hacen vibrar las ventanas y ahogan los latidos del corazón. Acababa de encender la tetera cuando sonó la campana, 3 campanadas agudas. Abrí la puerta y allí estaba, Maya, mi nueva nuera, con apenas una semana de matrimonio y sonriendo como si fuera la dueña del mundo. Su paraguas blanco goteaba rítmicamente sobre las baldosas del porche. Detrás de ella, un hombre con un traje barato, agarrando un portapapeles y una caja metálica, un notario. Y luego mi hijo, Matthew, sobresaliendo sobre ambos, empapado y en silencio. «Hola, Eleanor», dijo Maya con dulzura, rozándome antes de que pudiera responder. «Solo estamos aquí para ultimar algunos detalles de la casa. Traje a un notario para que podamos encargarnos de todo de una vez». Parpadeé. La tormenta de afuera ni siquiera nos había alcanzado, pero el frío que trajo lo cubrió todo como escarcha. «¿La casa?», pregunté. Mi voz no se quebró, no iba a permitirles eso. En cambio, me hice a un lado y los dejé entrar. Maya entró directamente en la sala como si el suelo de madera le perteneciera. Michael la siguió, pero su silencio lo delató más que las palabras. Sobre la mesa, Maya colocó varias hojas de papel. Vi la escritura encima. Me miró expectante. «Hay mucho que revisar, pero todo es normal. Es mejor solucionar esto ahora antes de que cambie el mercado, ¿no?» No me moví. No alcé la voz. Ni siquiera parpadeé. En cambio, le ofrecí una sonrisa tensa, deliberada, de esas que le dedicas a una serpiente justo antes de pisarla. Ella pensó que era una emboscada. Pensó que tartamudearía, temblaría, le suplicaría a mi hijo. Pensó que firmaría. Pero ya había visto la verdad tal como era, no estaban allí para pedir, estaban allí para tomar. Caminé lentamente hacia la mesa. No me temblaban las manos al recoger la hoja de arriba. Mis ojos recorrieron el acuerdo falsificado que Maya probablemente había urdido con algún agente corrupto, un poder notarial escrito con pulcritud legal, mi nombre escrito sobre una firma que no era mía. Miré a Michael. Él miró al suelo. «Yo no autoricé esto», dije en voz baja. «Y ambos lo saben». La sonrisa de Maya se curvó levemente. «Bueno, quizá todavía no, pero este es solo el primer paso. Pensamos traerlo todo hoy para que te sea más fácil». Lo dijo como si me hiciera un favor, como si esperara mi agradecimiento. Afuera, el primer trueno resonó en el cielo. Doblé los papeles con cuidado y los devolví a la mesa. «¿Es por esto por lo que te casaste con él?», pregunté, volviendo la vista hacia ella. «¿Por esta casa?». Entonces perdió la compostura, solo por un segundo, pero lo vi, el destello de irritación, de codicia, de cálculo fallido. Michael finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Pensamos que quizás era hora de que redujeras, mamá. Tienes tanto espacio aquí. Y tú lo deseas», terminé por él. No lo negó. Maya entrecerró los ojos. «Me estás complicando más de lo que debería». «No», dije, caminando hacia la cocina con voz serena. «Simplemente no lo estoy poniendo fácil». Y mientras estaban sentados allí, esperando a la anciana aturdida y llorosa que creían poder aplastar, me tomé mi tiempo para hervir agua para el té. Que sintieran la tormenta que se avecinaba. Porque esta no era la emboscada que creían. Este era el comienzo de mi guerra. 3 días antes, estaba al fondo del salón de recepciones, viendo a mi hijo casarse con una mujer a la que me esforcé tanto en creer que era amable. Maya tenía ese brillo radiante que tienen las novias, de esos que hacen creer a todos que la dulzura es parte del paquete. Recuerdo que me abrazó justo antes de la ceremonia y me susurró: «Has criado a un hombre tan fuerte y cariñoso». Le creí. «Que Dios me ayude»,
Le creí. Esa noche, sonreí para cada foto. Brindé con champán y contuve la respiración mientras cortaban el pastel. Incluso aparté a Maya en un momento dado para decirle lo feliz que estaba de que Michael hubiera encontrado a alguien que parecía amarlo sinceramente. Parecía conmovida, incluso agradecida. Ahora sé que esa era su cara de audición. Mi casa, la que intentaron quitarme, estaba a las afueras de Boston, en un tranquilo barrio residencial donde las calles aún recordaban la nieve y el silencio, una casa victoriana, azul pálido con molduras blancas, ligeramente desgastada pero orgullosa. Mi madre me la dejó cuando falleció. Era el único lugar donde me había sentido realmente seguro. Cada centímetro guardaba recuerdos, la primera fiebre de Michael, sus primeros pasos, la abolladura en la barandilla de cuando bajó las escaleras con una cesta de ropa sucia y se estrelló contra la pared. De niño, me dijo una vez, quiero vivir aquí para siempre. En aquel entonces, creí que era amor. Pero ahora me pregunto, quizá incluso entonces, sabía lo que podía valer esta casa. Después de la boda, los recién casados ni siquiera esperaron una semana para dar a conocer sus verdaderos planes. Debería haberlo visto antes. Al volver de su luna de miel, Maya insistió en traer a sus padres a ver la casa. Me pareció un detalle muy dulce. En cambio, su madre pasó la tarde preguntando por los metros cuadrados y la clasificación de los distritos escolares, mientras su padre paseaba tomando fotos con el móvil. Aún así, sonreí. Aún así, cociné. Aún así, hice de buena anfitriona. ¿Por qué? ¿Qué más se puede hacer cuando un hijo invita a los lobos a entrar y los llama familia? No fue hasta la mañana siguiente, después de que se fueran, que me permití sentir lo que me había estado carcomiendo todo este tiempo. No se trataba de familia. Se trataba de adquisición. Mi casa, el mismo techo que los protegía, se había convertido en un premio. Y, sin embargo, mantuve la calma, no porque no estuviera enojada, sino porque ya sabía a dónde me llevaba este camino. No entendían quién era. Pensaban que era sentimental, que mi silencio significaba acuerdo, que la amabilidad me debilitaba. Pero esta casa no les pertenece. Nunca lo será. A la mañana siguiente de la boda, me encontré en el pasillo, frente a la habitación de invitados. La voz de Maya se filtraba por la puerta entreabierta como un perfume con veneno. Cuando abrimos la casa, susurró. Hubo una pausa, un suave susurro. Quizás pensó que no estaba cerca. Está ahí tirada, continuó. ¿Sabes cuánto costaría un lugar así? Podríamos invertir, remodelar, incluso mudarnos a algo más moderno. O sea, ¿cuánto tiempo más va a necesitar todo ese espacio? No oí la respuesta de Michael. Quizás no la dio. Quizás ese silencio fue su respuesta. Me quedé quieta un buen rato después de eso, con una mano apoyada en la pared del pasillo y la otra agarrando un paño de cocina doblado que quería llevar a la lavandería. Esa frase, abre la casa, resonaba en mi cabeza, como si yo fuera el último obstáculo, como si mi existencia no fuera más que una bisagra. Quería creer que solo hablaba despreocupadamente, arrastrada por la emoción del nuevo matrimonio, soñando en voz alta. Eso me repetí todo el día. Eso susurré, incluso mientras le preparaba café y le hacía cumplidos sobre sus uñas. Aún así, el frío persistía. Esa misma tarde, Michael y Maya bajaron juntos. Ella estaba envuelta en su bata, sonriendo como un gato que sabía que el sol siempre la encontraría. Se comportaron con normalidad, incluso con cariño. Maya preguntó si teníamos leche de almendras y si podía ayudarla a encontrar su cargador. Se inclinó hacia mí, me llamó mamá y le seguí el juego. Porque ya había decidido algo en mi corazón, no les advertiría. No los confrontaría. No les mostraría mis intenciones. En cambio, escucharía. Recordaría.
Les dejaría sentirse seguros en su plan el tiempo suficiente. Esa noche, preparé mi té bien fuerte y me senté junto a la ventana de la sala, contemplando las hortensias gigantescas que mi madre plantó antes de morir. Cada primavera, se transformaban en azules y morados, a veces rosas si la tierra se movía. Ella solía decir, quien controla su propiedad controla su paz. Llovía el día que me encontré con la prima de Maya, no lloviznaba a cántaros, sino con esa suave llovizna bostoniana que te empapa el abrigo silenciosamente. Estaba en el pasillo de frutas y verduras de Bitmans, entre las peras y los rábanos, intentando recordar si me quedaba mantequilla en casa, cuando oí que alguien me llamaba. Tía Eleanor. Me giré. Tardé un segundo en identificarla, Marisa, creo, la prima paterna de Maya, la del trabajo de marketing y la que se pasaba el bronceador. Se acercó corriendo, con el bolso colgando del brazo. Dios mío, felicidades. Sonreí cortésmente. Gracias, querida. ¿En qué? Se rió. De vender la casa, claro. Apreté el asa del carrito con fuerza. ¿Disculpa? Ladeó la cabeza, confundida. Maya dijo que te mudabas a una casa más pequeña, algo sobre una oferta buenísima que ya estaba sobre la mesa. Todo el mundo ha estado hablando de lo rápido que pasó. Me quedé mirando. Marisa no pareció notar el silencio, o quizá lo confundió con modestia. Me dio una palmadita en el brazo y dijo, bueno, espero que esta vez consigas un piso con ascensor. Estas casas victorianas antiguas son preciosas, pero duran para las rodillas, ¿verdad? Me guiñó un ojo, me saludó con la mano y se fue como una exhalación hacia el mostrador de la charcutería como si acabara de felicitarme por el pelo. Dejé mi carrito ahí mismo en el pasillo. Me temblaban las manos al llegar al coche, no de miedo, ni siquiera de traición, sino de furia. Maya ya había empezado a hablar como si mi casa fuera suya, como si yo ya hubiera accedido, como si se me hubiera secado la tinta y simplemente me hubiera olvidado de ir a mi propia transacción. No conduje a casa, no de inmediato. Me quedé sentado en el aparcamiento, con los dedos apretados alrededor del volante, mirando el vaho del parabrisas. Y entonces empecé a hacer llamadas. Contacté a un viejo amigo de mi club de bridge, cuyo hijo trabajaba en una inmobiliaria local, le di el nombre de Maya y le pregunté si se había puesto en contacto conmigo. Me devolvió la llamada en menos de una hora. Sí, dijo. Le dijo a la oficina que tenía un poder notarial para ti. Empezaron a sacar comparaciones y programaron una visita la semana que viene. Se me heló la sangre. ¿Poder notarial? Estaba falsificando papeles. Esa noche, abrí el viejo baúl de cedro del armario de la habitación de invitados, el que contenía el joyero de mi madre, la Biblia familiar y la desgastada carpeta manila con la escritura original de la casa. Mi nombre, Eleanor Hastings, estaba impreso claramente en la parte superior, única propietaria, sin aval, sin gravámenes, sin autoridad concedida a nadie más. Me senté en el suelo con la carpeta en el regazo, el trueno de afuera apenas era más fuerte que mi corazón. Una cosa era hablar a mis espaldas. Otra muy distinta era entrar en una inmobiliaria haciéndose pasar por mí. Eso era fraude, y no lo iba a dejar pasar. Pero aún así, no llamé a Maya. No confronté a Michael. No me acerqué a exigir respuestas. Todavía no. Porque ahora tenía algo mucho más poderoso que la confrontación, tenía pruebas. E iba a dejar que cayeran en su propia trampa. No dormí esa noche, no por miedo, no lo tenía, sino porque nunca me había sentido más despierto. A la mañana siguiente, pedí cita con mi abogada, Marta Kessler. Nos conocíamos desde hacía 20 años, desde que ayudó a liquidar la herencia de mi madre. Es aguda, discreta y no se inmuta ante una traición. Al mediodía, estábamos sentados en su despacho, con la tormenta de la noche anterior aún flotando en el cielo.
Están fanfarroneando, dijo, hojeando la escritura y el fideicomiso en vida que yo había traído. Si realmente presentaron algo firmado bajo poder notarial, cometieron fraude, lisa y llanamente. Asentí. ¿Podemos hacer algo ahora? Sonrió, sin calidez. Podemos hacer mucho. Primero, actualizamos mi testamento. Luego revisamos todos los títulos y documentos legales relacionados con la propiedad. Añadí una cláusula que impedía cualquier transferencia futura sin una revisión judicial, por si acaso intentaban algo más. Finalmente, abrí una caja de seguridad privada por recomendación suya. Era hora de sacar todo de la casa, actas de nacimiento, pólizas de seguro, tasaciones de joyas, todo. No bastaba con impedirlo, necesitaba saber qué estaban haciendo antes de que lo hicieran. Así que hice una segunda llamada, una que Donna me había sugerido semanas atrás cuando le dije que Maya me rondaba. Habla con Rubén, me había dicho. Antes era sheriff del condado. Ahora se la pasa averiguando lo que la gente espera que nadie sepa nunca. Rubén Mears trabajaba en una tienda de cebos que también era su oficina no oficial. Llevaba un chaleco de pesca y un viejo teléfono plegable, pero cuando te miraba, lo veía todo. Necesito saber qué están planeando, dije. No en teoría, sino en detalle, nombres, reuniones, llamadas, cualquier cosa que haya hecho que toque mi casa sin permiso. Ni pestañeó, solo escribió algo en un bloc amarillo. ¿Lo quieres discreto o rastreable? Discreto, dije. Mucho. Asintió. Tendrás noticias mías en una semana. Esa tarde, fui al banco y aseguré una caja de seguridad privada. Llevé la escritura, el testamento, los documentos del seguro y, ahora, una memoria USB vacía, a la espera de los informes de Rubén. Guardé las llaves de repuesto de la casa en un cajón de mi armario de costura. También hice un pequeño cambio, quité la foto familiar de la pared de la sala, la de Matthew y yo frente al columpio del porche, y la sustituí por un espejo. Al día siguiente, fui al banco y abrí la caja de seguridad solo a mi nombre. Guardé todos los papeles que había ido recogiendo discretamente dentro, observando cómo la gruesa puerta metálica se cerraba con un clic que parecía el de una armadura. Incluso guardé bajo llave las viejas fotos familiares, las que Maya me había pedido digitalizar para la presentación de la boda. No le confiaba ni una copia. Cuando volví a casa, la casa estaba vacía, silenciosa, todavía mía. Y por primera vez en semanas, sentí que seguiría así. Me detuve al pie de la escalera y miré hacia arriba, recordando los años que subía Michael en brazos cuando tenía gripe, las noches que lo esperaba arriba a que llegara a escondidas de las fiestas, como siempre dejaba la luz del porche encendida, incluso después de que se mudara, por si acaso pasaba. Llevaba días apagada. No sentía tristeza, exactamente, solo claridad. No me querían aquí. Querían lo que esta casa significaba. Esa noche, cambié las cerraduras, sin hacer ruido. Maya y Michael aún tenían llaves de cuando se quedaron la semana de la boda. Ya no me sentía segura con eso, no después de lo que había descubierto. Llamé a un cerrajero local, un viejo amigo del barrio, y vino después de cenar. No hizo preguntas, solo asintió, cambió todos los cilindros y me dio un nuevo manojo de llaves. ¿Alguien te molesta, Eleanor?, preguntó, medio en broma. Todavía no, respondí. Pero me gusta ir un paso por delante. Sonrió. Una mujer lista. No se lo dije a nadie, ni a Maya ni a Michael. Que se enteraran la próxima vez que intentaran colarse con sonrisas y papeles vacíos. Que movieran el pomo de la puerta y se dieran cuenta de que ya no gira. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con una taza de té, aferrándola como si fuera lo único cálido que quedaba en casa, no por la temperatura, era principios de primavera y era suave, sino por el frío que se había colado en mi vida desde que Maya llegó. Miré por la ventana,
más allá de las hortensias y el bebedero agrietado que mi madre adoraba, y pensé en todas las veces que preferí el silencio a la defensa, todas las veces que puse excusas a quienes nunca las merecían. Michael nunca fue un niño cruel, simplemente se dejaba influenciar fácilmente. Seguía el encanto como una brújula, y Maya lo llevaba como perfume, ese tono suave y dulce, los cumplidos cuidadosos, la forma en que siempre se ofrecía a ayudar con la cena pero nunca llegaba al fregadero. La primera vez que me visitó, la recuerdo caminando por la casa con la mano deslizándose por la barandilla, sus ojos escudriñando la moldura del techo como un tasador en lugar de un invitado. Lo atribuí a su curiosidad, tal vez incluso a su impresión. Pero ahora lo sé mejor. No estaba viendo mi casa. Estaba evaluando su oportunidad. Lo que más me impactó no fue que Maya intentara tomar lo que no era suyo. Fue la facilidad con la que Michael se lo permitió. Me recordó a otra persona, años atrás, justo después de la muerte de mi esposo. Mi hermano se ofreció a ayudar con la administración de la propiedad familiar, dijo que sería más fácil si él figuraba en algunas cosas, solo temporalmente, por supuesto, hasta que me recuperara. Para cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo, ya se había apropiado de la mitad de lo que quedaba de las tierras de nuestro padre y las había vendido sin que yo lo supiera. Nunca las recuperé, y nunca me perdoné por no haberlas visto antes. Esa traición tenía forma, una voz. Resonaba ahora en las palabras cuidadosamente elegidas de Maya y en la mirada baja de Michael. Creí haber dejado atrás ese capítulo, pero la traición no se desvanece, solo cambia de nombre. Esta vez, sin embargo, no era ingenua. No era joven. Y no iba a quedarme en las cenizas y disculparme por haber sido quemada. Había pasado los últimos 25 años criando sola a Michael después de que el accidente se llevara a su padre. Renuncié a mucho, no por obligación, sino por amor, un amor verdadero y tenaz, de esos que creen que las cosas mejorarán si perseveras lo suficiente. Pero incluso el amor tiene límites. A la mañana siguiente, conduje hasta Waltham. Los árboles a lo largo del río Charles apenas empezaban a florecer, sus primeros brotes se mecían con la brisa. No estaba allí por las vistas. Aparqué a 2 manzanas de una vieja casa de piedra rojiza y subí los estrechos escalones hasta una puerta con una placa de latón deslustrada, juez Harold Bowman, jubilado. Abrió la puerta antes de que pudiera llamar. «Mira a quien se ha llevado el viento», dijo, con una sonrisa cansada. Harold había sido el mejor amigo de mi hermano en la universidad, un hombre agudo, puro hueso y cautela, que pasó 30 años en la magistratura. Se jubiló hace 5 años y ahora dedica la mayor parte de su tiempo a dar consejos gratuitos a cualquiera lo suficientemente sabio como para preguntar. Nos sentamos en su porche trasero, con la madera crujiendo bajo nosotros mientras bebíamos café negro amargo en tazas desportilladas. Se lo conté todo, despacio, con cuidado, observándolo a los ojos como solía hacerlo con los de Michael cuando sospechaba una mentira. Cuando terminé, Harold no me interrumpió ni me mostró una compasión vacía. Simplemente se recostó en su silla y dijo, «Ya has hecho más de lo que la mayoría haría». «Quiero que esté bajo llave, Al», dije. «Quiero que, intenten lo que intenten, no puedan tocar esta casa, ni mientras yo viva, ni después». Asintió. «Entonces actualizaremos tu testamento. Querrás un fideicomiso, y no solo uno para la casa». Arqueé una ceja. «Supongo que tienes ahorros que no conocen». Sonreí por primera vez esa mañana. «Muchos». «Bien», dijo. «Necesitarás 2 fideicomisos, uno para la propiedad y otro para el dinero. Y necesitarás un nuevo heredero». Hice una pausa. «Tengo a alguien en mente». No insistió. Nunca lo hacía. Simplemente asintió y sacó un bloc de notas del cajón de la mesa, escribiendo con esa letra pequeña y eficiente que tiene. Para cuando me fui, el marco ya estaba establecido, un fideicomiso en vida para la casa,
que la protegía de sucesiones e impugnaciones, un fideicomiso aparte para la mayor parte de mi patrimonio con un sucesor designado sin parentesco con Michael ni Maya, una cláusula que los desheredaba a ambos si intentaban interferir legalmente, y una directiva sellada que no se revelaría hasta después de mi muerte. Esa noche, actualicé mis contraseñas. Destruí archivos viejos. Quemé un puñado de cartas, las que había guardado por culpa, no por amor. Entonces saqué un sobremanila grueso del fondo de mi armario y escribí un solo nombre con tinta negra: Lena, mi sobrina, hija de mi hermana, criada al otro lado del país, ahora maestra de escuela pública y la única persona que llamaba solo para preguntarme cómo dormía. Ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de heredar más que una casa. Iba a heredar paz. Y con el tiempo, entendería lo que eso significaba. Era tarde cuando Michael apareció solo. Lo vi por la ventana del salón antes de que llamara, de pie en el porche, cambiando de postura como un colegial a punto de confesar haber roto algo. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. «Hola, mamá», dijo en voz baja. Me hice a un lado. Entró como si ya no reconociera el lugar, como si algo hubiera cambiado. Lo vi echar un vistazo a la habitación, la misma que una vez llenó de piezas de Lego y derramó jugo. Ahora parecía un invitado en casa de un extraño. No se sentó. «Maya cree que ya es hora», empezó. «Tienes esta casa enorme, y es demasiado para que la manejes sola». No dije nada. Se aclaró la garganta. «Encontramos un piso para jubilados muy bonito en Newton. Tiene excelentes servicios, personal completo y acceso médico. Es realmente precioso. Te ayudaremos con la mudanza. Maya incluso dijo que vendría a decorar tu nuevo hogar». Sonreí. Lo interpretó como una señal de acuerdo. Entonces dijo la parte que lo cambió todo: «Si no estás abierta a esto, quizá tengamos que reevaluar las cosas». A Maya le cuesta sentirse cómoda sabiendo que este lugar sigue en el limbo. «En el limbo», repetí. Dudó. «Solo quiere que empecemos a construir algo juntos, ya sabes, sin tener que lidiar con esta casa, con esta dinámica». Lo miré fijamente a los ojos. «Entonces, si me quedo aquí, ¿me dejarás fuera?». Apartó la mirada. «No es así. Dilo». No lo hizo. No tenía por qué hacerlo. Nunca lo había visto tan inseguro, tan ensayado y vacío. Sus palabras no eran suyas, eran de Maya, le habían sido transmitidas línea por línea, quizá incluso escritas en papel de antemano. Ella siempre era meticulosa. Quise gritarle, sacudirlo, preguntarle si recordaba quién lo ayudó a superar la neumonía, quien trabajó doble turno después de la muerte de su padre solo para pagar la hipoteca, quien le cosía los disfraces de Halloween a mano porque odiaba los comprados. Pero no lo recordé. Mantuve la calma. «Michael», dije en voz baja, «no me muevo». Suspiró. «¿Por qué no? ¿A qué te aferras? ¿A la historia, mamá?» «Puedes llamarlo sentimental», dije. «Yo lo llamo merecido». Me miró como si acabara de hablar en otro idioma. «No soy tu carga», dije rotundamente. «No puedes decidir cuándo desaparezco». Lo intentó una vez más. «No quiero que perdamos el contacto». «Ya lo hiciste». Abrió la boca y la volvió a cerrar. Pude ver el conflicto en sus ojos, un destello de culpa, un destello del niño que una vez crié. Pero pasó. No me abrazó para despedirse. Ni siquiera me agradeció el té que no le ofrecí. Simplemente se fue. Y al cerrar la puerta tras él, eché el cerrojo. Ya no era mi hijo. Era el compañero de estrategia de Maya. Y en el momento en que intentó desalojarme de la casa que construí, se convirtió en mi oponente.
Empezó con un té todos los jueves a las 3 de la tarde. Conocía a otras mujeres del pueblo, viudas, jubiladas, 2 profesoras divorciadas que dirigían la venta de libros de la biblioteca. Al principio, solo tomábamos té, hablábamos de dolores en las articulaciones y de qué tienda tenía las mejores fresas esa semana. Pero la noticia se corre discretamente en pueblos como el mío. Para la segunda reunión, alguien mencionó la sucesión. No dejes nada sin presentar, dijo una mujer en voz baja. Ni siquiera tu piano. Los hijos de mi hermana se pelearon por su piano durante 2 años. Otro intervino: asegúrate de incluir una cláusula contra la manipulación emocional. Mi sobrina intentó alegar que estaba senil solo para acelerar la distribución del fideicomiso. No pregunté detalles. No hacía falta. Todos éramos supervivientes de algún tipo de emboscada hereditaria. Ellos lo llamaban envejecimiento. Yo lo llamaba robo lento. Así que empecé a llevar un bloc de notas y a hacer preguntas con cuidado. ¿Qué lenguaje usaste en tu fideicomiso sobre los herederos vivos? ¿Cómo evitaste que impugnaran la competencia? ¿Qué abogado no puso los ojos en blanco cuando dijiste que ibas a dejar fuera a tus hijos? Y respondieron. Estas mujeres, con sus alfileres de gato y zapatos ortopédicos, se convirtieron en mi silencioso comité de defensa. Intercambiamos muestras de declaraciones juradas como si fueran recetas de galletas. Hablamos de codeudores, cláusulas irrevocables y grabaciones de video. No solo estaban tomando té, estaban construyendo arsenales legales con bollitos de limón y recuerdos dañados. Una de ellas, Judith, me entregó un sobre manila atado con cordel rojo. Es lo que le di a mi abogado, dijo. La cláusula que prohíbe a cualquiera que intente volver a entrar en la propiedad después de la deportación podría ayudar. Otra, Shirley, sugirió una estipulación financiera: quien intente una distribución prematura de bienes pierde el acceso a todo, incluso al seguro de vida. Que haga tanto frío que se congelen solo de pensarlo, dijo. Shirley me cayó bien. En casa, actualicé mis archivos, etiqueté cada nueva entrada y comencé a guardar copias en 3 lugares: la caja de seguridad, la caja fuerte de la casa y un sobresellado en el congelador de Donna. Se rió cuando le pregunté. Si me pasa algo, le dije, saca los palitos de pescado. Golpeó la tapa. Copia de seguridad congelada. Entendido. Ese fin de semana, mi sobrina Claire vino a visitarme mensualmente, todavía en la escuela de enfermería, con el cardigan que le tejí años atrás. Me ayudó a guardar unas colchas de invierno. Luego, con naturalidad, le enseñé dónde guardaba los documentos importantes. Por si acaso, dije. No me preguntó por qué. Simplemente asintió, rozando el borde de la carpeta con los dedos con la serena firmeza que recordaba de mi madre. No fueron gestos dramáticos. Fueron giros de llave silenciosos. Porque algo que había aprendido al ver a mujeres perderlo todo era esto: nunca sucede en un tribunal. Sucede en las cocinas, en las sonrisas, en los largos silencios que dicen, no luches. Suéltalo. Sé agradecida. Y no iba a soltarlo. Tampoco iba a gritar. Un par de días después, mi investigador, Rubén, llamó tarde. Tengo algo que querrás oír, dijo. Nos encontramos en el aparcamiento detrás de la vieja tienda de cebos. Me dio una memoria USB y un recibo. Maya llamó ayer desde una cafetería. No colgó bien. Su Bluetooth lo grabó todo. No le pregunté cómo lo había conseguido. Simplemente lo tomé. En casa, cerré las persianas, me serví un té que no me tomaría y metí el disco duro en mi portátil. Su voz llenó la habitación, no la voz que usaba conmigo, la que estaba impregnada de melosidad y falsa reverencia. No, esta era cruda, sin filtro. Es tan despistada, rió Maya. Sigue hablando de recetas y fotos familiares. Remataremos esa casa en cuanto firme.
Matthew ya está mirando anuncios. Le dije que no esperara. Hubo una pausa, luego la voz apagada de alguien más haciendo una pregunta que no pude entender. Maya de nuevo, más segura esta vez, no nos va a resistir. Es demasiado amable. Cree que estar callada la hace segura, pero la hace fácil. El expediente terminó ahí, pero fue suficiente para calmar el aire en mis pulmones, suficiente para convertir la tristeza en algo más duro. Me senté un momento, con las manos cruzadas, el portátil zumbando suavemente. Luego metí la mano en el cajón lateral de mi escritorio y saqué mi diario. Documentación, 11 de junio, 19:32. Grabación de audio obtenida por un investigador privado. Maya, es tan despistada. Vamos a revender esa casa. Confirma la intención de tergiversar, vender y retirar sin consentimiento. Subrayé, revender esa casa. Luego guardé el expediente 3 veces, una copia en la caja fuerte, otra en la caja del banco, otra grabada en un CD que etiqueté con bolígrafo, si alguna vez lo niegan. A la mañana siguiente, le puse la grabación a Margaret. Ni siquiera pestañeó. Presentamos el cese y desistimiento de inmediato. Y si vuelve a acercarse a un representante de títulos de propiedad, actuaremos con total civilidad. Asentí. También quiero notificar a la prensa, añadí en voz baja. Una pista anónima, presión sobre ancianos, coerción de activos. Ya sabes el ángulo. La sonrisa de Margaret era tenue. No solo estás contraatacando. Estás escribiendo el final. Esa noche, no encendí la luz del porche. Que se quedaran a oscuras si venían. Que se preguntaran qué sabía yo. Porque esa grabación no era solo una prueba, era una confesión. Y lo hizo todo real, no solo para mí, sino para la ley. La puse una vez más antes de acostarme, no por despecho, sino para recordarme lo que estaba protegiendo, no solo mi hogar, sino mi voz, la que creían que nunca hablaría. Maya no me veía como familia. Ni siquiera como persona. Era un obstáculo con un tapete, una incomodidad envuelta en la tradición. Y Matthew me había entregado a ella. Esa comprensión se me quedó grabada en los huesos. Caminé hacia el cajón donde guardaba mi grabadora, la que había usado el día que llegaron con el notario. Presioné grabar y narré en voz baja lo que acababa de escuchar, luego guardé el mensaje de voz en 2 unidades diferentes. Entonces me senté con mi bolígrafo. Al colgar, miré mi casa, la barandilla tallada a mano, el papel tapiz floral del pasillo, la foto desteñida por el sol del 3er cumpleaños de Matthew. Esta casa no era un premio. Era una promesa. Y haría todo lo posible para que no cayera en sus manos. Para el martes por la mañana, el plan ya estaba en marcha. Llegué a la oficina de Margaret justo después de abrir. Ya estaba revisando el buzón de voz en un altavoz detrás de la lámpara de su escritorio. No levantó la vista cuando sonó, simplemente anotó algo en su bloc de notas con un lápiz que necesitaba afilarse. Al terminar, cerró el archivo. Ya es suficiente, dijo. No se refería a lo emocional, sino a lo legal. Redactamos el cese y desistimiento ese mismo día, un lenguaje formal, preciso, dirigido no solo a Maya, sino también a la agente inmobiliaria que había atendido sus llamadas. Margaret se aseguró de incluir una línea sobre suplantación de identidad, tergiversación y revisión legal pendiente. Todavía no los acusamos, dijo. Les advertimos. Pero el siguiente paso, pregunté. Levantó la vista. Requerimiento judicial. Orden judicial. Posible indemnización por daños y perjuicios. Asentí. También quiero notificar al registrador municipal, añadí, por si intenta manipular el papeleo. Margaret sonrió, tensa, en señal de aprobación. Firmé esa noche. Envié 2 cosas,
1. La orden de cese y desistimiento. 2. Una denuncia anónima al periódico local sobre la presión para las viviendas para personas mayores en los suburbios, sin nombres, solo una sugerencia discreta de una historia. El asunto decía, cómo el amor familiar se convierte en ventaja inmobiliaria. Ya no me escondía. Solo era una sombra cambiante. Mientras tanto, le pedí a Ray, amigo de mi difunto hermano y ahora mi administrador de patrimonio no oficial, que preparara la versión final del fideicomiso. Originalmente, habíamos planeado presentarlo más tarde. Quería esperar, guardar el secreto hasta el último momento. Pero ahora no necesitaba tiempo. Necesitaba la certeza. Al día siguiente, llamé a Clare y le pedí que viniera. Llegó con pan recién hecho y una sonrisa nerviosa. La llevé a la cocina y le entregué un sobre cerrado, con su nombre impreso con precisión. Si alguna vez ocurre algo, un accidente, una hospitalización, un viaje repentino, abre esto. Asintió, seria. Le dije dónde estaban las otras copias, dónde estaba escondida la llave de la caja fuerte, dónde estaba el código de la caja fuerte de la casa, escondido en un viejo libro de cocina entre las páginas de las barritas de limón. No hizo preguntas, simplemente se apretó el sobre contra el pecho y dijo, «Te tengo». Asentí. Lo sé. Porque Maya tenía boca, pero Clare tenía memoria. Esa noche, volví a casa, me serví una copa de vino y abrí mi portátil. El acuerdo de cese y desistimiento ya estaba firmado. El agente inmobiliario había respondido en menos de una hora, disculpen la confusión. Creíamos que la investigación era legítima. Hemos suspendido todas las acciones. Bien. Uno menos. El periódico local no había respondido. Puede que no. Pero eso no importaba. Porque la próxima vez que Matthew y Maya llamaran a mi puerta, no encontrarían un notario. Encontrarían un sheriff y una orden judicial, y a la mujer que creían que nunca se defendería. Dejé las luces de la sala encendidas esa noche, por si acaso pasaban. Regresaron un jueves, el mismo notario, la misma sonrisa de suficiencia en el rostro de Maya, el mismo sobremanila enorme. Pero esta vez, había alguien más justo detrás de mí en el vestíbulo, el agente Hartman, de la oficina del sheriff del condado, un hombre alto y de voz suave con una placa que había solicitado por los canales adecuados. No abrí la puerta mosquitera de inmediato. Dejé que Maya hablara. Tenemos todos los documentos finales listos, dijo alegremente. Pensamos que lo haríamos sin problemas, sin sorpresas. Incluso trajimos un bolígrafo nuevo. Matthew permanecía rígido detrás de ella, con la mirada fija en sus zapatos. El notario desplegó el portapapeles. Esa fue mi señal. Abrí la puerta despacio, lo justo para salir. No los invité a entrar. Ni siquiera saludé al notario. Simplemente le entregué a Maya un sobre grueso, oficial y pesado. Esto es para ti, dije con calma. Lo cogió, confundida. ¿Qué es esto? Eso, dije, es una orden judicial formal de cese y desistimiento. Queda prohibida cualquier acción legal o financiera relacionada con esta propiedad, con efecto inmediato. El notario se quedó paralizado. Maya parpadeó. ¿Yo, qué? El agente Hartman dio un paso al frente, en voz baja pero inconfundiblemente firme. Señora, ya ha sido notificada. Cualquier otro intento de representar esta propiedad en nombre de la señora Pierce se considerará fraudulento y se informará a la fiscalía. Matthew levantó la cabeza de golpe. ¿Llamaste a la policía?, espetó, con la voz quebrada, con esa fina capa de vergüenza. No, dije. Llamé a los tribunales. Y respondieron. Las manos de Maya temblaron levemente al abrir el sobre, hojeando páginas que claramente no entendía. Es un malentendido. Tratábamos de ayudar.
No necesito tu ayuda, dije. Y desde luego no necesito a tu notario. El notario recogió sus cosas en silencio y bajó las escaleras sin decir palabra. Matthew me miró, luego me miró con atención, y por primera vez, vi algo que no había visto en él en años, ni ira ni vergüenza, miedo. No lo dices en serio, dijo. Lo decía en serio. La voz de Maya se volvió estridente. ¿Nos estás echando a perder después de todo lo que hemos hecho por ti? El agente Hartman dio un paso al frente de nuevo. Creo que ya es suficiente. Maya abrió la boca para protestar de nuevo, pero levanté la mano, apenas un poco, y se detuvo. Vete, dije en voz baja, antes de que esto se convierta en algo más feo que el papeleo. No discutieron, la verdad. Se dieron la vuelta, bajaron las escaleras y subieron al coche. Maya dio un portazo. Matthew me miró una vez, pero yo ya había cerrado la mía. Me quedé un buen rato en el recibidor, con la orden judicial aún en la mano, ahora solo una copia de seguridad. La casa estaba en silencio. No esperaron mucho, ni siquiera 2 horas después del enfrentamiento. Mi teléfono volvió a sonar, era un número bloqueado. No contesté. Entonces oímos golpes en la puerta, no golpes, sino golpes. La abrí despacio, esta vez con la cadena aún cerrada. Era Matthew, solo. Tenía los ojos rojos, no de llanto, sino de pánico. Mamá, ¿qué es esto?, preguntó, levantando el sobre como si estuviera escrito con fuego. ¿Qué se supone que prueba esto? Eso prueba, dije con calma, que te veo ahora. Claramente. Metió el sobre por la rendija de la puerta. Te están manipulando. Estás paranoico. Maya intentaba ayudar. Se hizo pasar por mí ante un agente inmobiliario. No firmó nada, pero lo intentó. Silencio. Luego, más suave, pensamos que querrías asegurar tu futuro. Retrocedí, desabroché la cadena y abrí la puerta del todo. En la mano, sostenía otro sobre, color crema, repujado, pesado. Lo abrí despacio y extraje la primera página de mi testamento revisado, la copia notariada, con mi nombre en la parte superior y el de Matthew en ninguna parte. Ya no eres beneficiario, dije. Se quedó sin aliento. Ni tú, ni Maya, ni nadie que crea que mi valor está ligado a un título de propiedad. No lo dices en serio. No me inmuté. Sí. Parpadeó, como si le hubieran dado una bofetada. Te crié, continué, y durante años te di todo lo que tenía, mi tiempo, mi fuerza, mi silencio. Y tú lo pagaste con estrategia, con planes. Se le quebró la voz. Tenía miedo. Yo también, susurré. Pero no usé ese miedo para desmantelar el único hogar que he conocido. Miró al suelo. Por favor, dijo. Negué con la cabeza lentamente. Pensabas que la amabilidad significaba debilidad. Que solo porque no gritaba, no me daría cuenta cuando me acorralaban. No intentaba acorralarte, susurró. Entonces, ¿por qué?, pregunté, acercándome, te quedaste detrás de ella, en silencio, mientras hablaba de sacarme de mi propia casa? Ninguna respuesta. Le entregué el testamento. Esta es la nueva verdad. No heredas esta casa. No heredas nada. Heredas lo que te ganaste, y lo que te ganaste es la ausencia. No habló, ni siquiera cuando Maya apareció detrás de él, a mitad del camino, gritando, está fanfarroneando. No lo hará. Miré a Maya una vez, solo una vez, y dije, lo suficientemente alto para que toda la calle lo oyera, esta casa ya no está a mi nombre. Se quedó paralizada. Matthew se giró bruscamente. ¿Qué? Sonreí levemente.
Ahora pertenece a un fideicomiso de preservación histórica, está protegido, archivado y es permanente. Sin ventas, sin herencia, sin acceso, jamás. El rostro de Maya se contrajo. Matthew se volvió hacia mí, atónito. ¿Lo regalaste? No, dije en voz baja. Lo guardé. Entonces cerré la puerta, le puse llave y dejé que se quejaran. A la mañana siguiente, fue Matthew quien regresó, solo otra vez, esta vez sin gritos, sin sonrisas de suficiencia, sin notario, solo un hombre que parecía no haber dormido. Lo vi por la ventana, de pie en el porche, con los hombros hundidos como si hubieran cargado con una mentira durante demasiado tiempo. Llamó una vez, suavemente, el toque de un chico que solía creer que yo siempre le abriría. Abrí la puerta. No intentó entrar. Solo me miró, con los ojos enrojecidos, como si no fueran alergias. No sabía que fuera tan lejos, dijo con la voz ronca. No dije nada. Pensé que sería más sencillo, más limpio. Te convenceríamos, te ayudaríamos a reducir el tamaño, a que el dinero nos rindiera. Arqueé una ceja. ¿Nosotros? Apartó la mirada. Tenía miedo, repitió, miedo a las deudas, a la responsabilidad, a quedarme atrapada en una vida que no planeé. ¿Y creías que te entregaría la mía sin más? Pregunté. Negó con la cabeza lentamente. No. Pensé que no lucharías. Eso me hizo reflexionar, porque tenía razón. Pensaba que no lucharía, y durante mucho tiempo no lo había hecho, ni cuando su padre dejó deudas a mi nombre, ni cuando las facturas se acumularon y trabajé turnos extra mientras Matthew dormía tranquilo arriba, ni siquiera cuando Maya empezó a sonreír demasiado y a hacer demasiadas preguntas sobre los metros cuadrados. Había estado callada hasta que dejé de hacerlo. Se secó la cara con el dorso de la mano. Se fue, dijo. Hizo las maletas y se fue a casa de su hermana. Dijo que la había echado a perder, que se suponía que tú eras la parte fácil. Lo miré fijamente. Amaba mi dinero más que a mí, dije rotundamente. Se estremeció. Lo sé. Y tú la dejaste. Levantó la vista y finalmente me miró a los ojos. Lo hice. Esperé. Lo siento, susurró. No espero nada. Asentí una vez. Solo me extrañas ahora que dije que no. Abrió la boca y luego la cerró. Salí y cerré la puerta tras de mí, con cuidado de que no viera el temblor en mis dedos. Eres mi hijo, Matthew. Eso siempre será cierto. Pero te crié para ser mejor que esto. Y si decides volver a ser ese hombre, hazlo sin esperar una recompensa. Él asintió. No estoy enojado, dije. Soy libre. No pidió entrar. No pidió la casa. Simplemente bajó del porche y caminó hacia su coche, con los hombros un poco más bajos que cuando llegó. Lo observé hasta que el coche desapareció calle abajo, y entonces me di la vuelta, entré y cerré la puerta con una paz que no provenía de la victoria, sino de dejar morir la fantasía. Porque el amor sin respeto no es amor, es una transacción a punto de expirar. Y la mía por fin expiró.